Ese mimo, ese cariño por los lugares, por los destinos, es absolutamente fundamental. Y de mimos, de cuidados, es de lo que nos va a hablar la siguiente ponencia, que es la ponencia marco que viene a continuación, titulada Acción climática en el turismo, claves de la neutralidad en carbono. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? Está a cargo de don Francisco Javier Blanco Herranz, asesor de turismo de la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES. Bo día, é un placer estar aquí con todos vostedes nas Mariñas coruñesas. Agradecimiento sincero a la Asociación de Ecoturismo de España, al Club de Producto, a las reservas, por supuesto, a la reserva, mejor dicho, de la biosfera y a todo el ecosistema de instituciones, empresas y otras organizaciones que están presentes en este congreso. Un honor, no solo es cortesía necesaria, pero también es exigencia para poder, digamos, estar a la altura de un público informado que tiene proyectos, que tiene producto, que sabe bien lo que es estar en el territorio y enfrentarse a las dificultades. Vengo hablando, o voy a hablar, en nombre de ECODES como asesor de turismo. Es una organización, para aquellos que no tengáis información, que cumple 30 años. Es la Fundación Ecología y Desarrollo, tiene su sede en Zaragoza, trabajan para ella más de 40 profesionales muy acreditados. Yo me uní por accidente y por las relaciones magníficas que mantengo con algunos de sus miembros para intentar fortalecer, casi iniciar en alguna manera el diálogo entre el turismo y el medio ambiente, como ha salido subrayado en alguna de las intervenciones precedentes. Como cuestión preliminar, y antes ya de entrar en esta cuestión en la que nos convoca aquí hoy, nuestra percepción de la realidad y de las propias empresas están acostumbradas a resolver problemas, digamos, separados, bien definidos, pero cuando toca resolver problemas, yo creo que el último interviniente, el presidente también, y otros aludieron a esta misma situación, a esta misma circunstancia, cuando se trata de resolver problemas entrelazados, conectados unos con otros, con diversos actores, con diversas lógicas, con diversas instituciones, entonces las cuestiones ya son más complejas y está exigiendo nuevas miradas, está exigiendo nueva gobernanza y nos exige a todos despertar nuestras mentes. Y precisamente el tema que nos convoca hoy, y ya paso de inmediato para no tardar demasiado en este preámbulo, es un tema realmente complejo. Acción climática en turismo es una cuestión compleja porque nos convoca a ese ecosistema tan complejo, valga la redundancia, de actores y de instituciones y de temáticas y de sectores. Y si encima los organizadores le dicen a uno que diga cómo, por qué o cuándo, pues ya la cosa se complica mucho más. Creo que de estas cuestiones la fundamental, la clave, me parece, es el cómo. El qué es algo más filosófico, es la meta que queremos alcanzar, es necesario. El cómo es el camino, y creo que en el camino está nuestra batalla diaria y está nuestra... No, pero es que no sabía. Sí, sale Emmanuel Macron, empiezo con él y pensarán algunos, bueno, y este señor aquí, pues sí, es un personaje relevante internacionalmente, ¿por qué? Él cuando llega de vacaciones, este verano, dice, entre otras cosas, que asistimos a una gran convulsión, a un cambio radical. En el fondo lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia, de la liquidez sin costo. Macron parece que asume el principio de realidad y probablemente los límites de un sistema que empieza a estar en crisis. Es una posición honesta, pero nos convoca a que la abundancia energética es cuestión probablemente ya del pasado. Estamos en otro tiempo. Y esto trae muchas implicaciones para todos, para las sociedades, para las economías, para todos. El fin de la abundancia, que tampoco hay que tomarlo como algo apocalíptico, sino como una oportunidad también para seguir progresando en pos de esas aspiraciones de vida más justa y de una naturaleza mejor, ¿no? A ver si esto funciona. Y conectando con el mismo verano, es decir, creo que estamos todavía en el verano,
En España, por ponernos ya tocando realidades próximas, recuperación, esa lógica preocupación por recuperar cifras, por recuperar turismo internacional. España crece 220% de enero a agosto. Las cifras pre-COVID casi se han alcanzado, no todavía, pero casi 9 de cada 10 turistas internacionales se han recuperado. Y a la vez, en julio está pasando una ola de calor que no hace falta aquí que os la explique, porque todos la conocéis muy bien. El más caluroso en España desde que hay registros en el 75, con toda la secuela también de incendios, la superficie mayor quemada en España en todo lo que vamos de siglo, la escasez de agua, etc. No vengo con una retahíla de cuestiones que conocéis muy bien y que las vivís como los vivimos todos, ¿no? El turismo también se sabe, se dice, no sé si se sabe, pero hay que decirlo, es un gran consumidor de energía. Algunos llegan un poco a abusar, ¿no? A lo mejor no son muy amigos del turismo, dicen que es un monstruo, probablemente lo pueda ser. Pongo aquí 2 noticias de la prensa que he leído este mismo verano. Las podéis leer, pero como a lo mejor es un poco pequeña la pantalla, lo digo rápido. Es el director de I+D+I del Instituto Tecnológico de Canarias. Cada uno de los turistas consume de media 2,5 veces más de agua y energía que un residente. Está hablando de Canarias. Aquí duermen al año cada día 2,2 millones de residentes y 400.000 turistas, pero estos últimos consumen casi como 1 millón. Tenemos un consumo aproximado equivalente a 3 millones de personas. Esto también estaba pasando en este verano y también pasaba que en plena temporada de verano, por ejemplo, cada 90 segundos, en un fin de semana de este verano, en el aeropuerto de Palma despegaban o aterrizaban aviones, cada 90 segundos. No lo juzgo, son hechos que tenemos que valorar también para ver en dónde estamos, dónde están nuestras contradicciones o no entre protección, economía, progreso. Luego aludiré a dar mi modesta opinión sobre esta cuestión, sin duda también muy compleja. Las emisiones del turismo. Dice, sí, consume mucho, gasta, o sea, es un consumidor, perdón, es un emisor de turismo, de emisiones, perdón. Pues, siendo un tema clave, sin conocer las emisiones, sin tener un mínimo diagnóstico, es casi imposible aplicar políticas públicas en esta y en cualquier materia. Bien, estamos hablando de una asignatura de todo el planeta. En el turismo, una de las grandes industrias de este planeta también, no se conoce exactamente cuáles son las emisiones de efecto invernadero que produce el turismo. Sin duda, todos sabemos qué es la movilidad, qué es el transporte. También sabemos que es una de las grandes paradojas. Si no hay movilidad, si se reduce la movilidad, esas cifras del crecimiento permanente que anuncian o anunciaban antes de la COVID cada año organizaciones internacionales como la OMT, este año el 4%, este año el 5%, este año el 3%, este año el 6%, este año el 7%, el 4%. Es decir, ese crecimiento que se auguraba para el 2030, ininterrumpido, también se decía que era a costa de aumentar el 25% las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, precisamente solo por la aviación. Pues bien, una organización internacional de referencia como la OMT en el 2008 hace un primer intento de medir cuánto aporta el turismo a la contaminación mundial y se cifra la cifra en el 5%. 8 años más tarde hace otro informe en donde no está exclusivamente del transporte, que no se había contemplado en el primero, siendo un elemento clave, y vuelve a decir otro 5%. Las estimaciones, por no dedicar demasiado tiempo a cuestiones, algunas académicas, otras de falta de instrumentos suficientes informativos, está demostrando una brecha de conocimiento muy importante. Podemos hablar del 8-11%, Francia habla de que es el 11%, Francia parece que lo tiene estudiado, pero en general, ni a nivel estatal, por ejemplo en España y yo creo que en la mayoría de países, no se tiene una estimación rigurosa. Hay investigaciones académicas, hay ciudades, hay muchas, pero quiero decir, todavía no lo conocemos. Pero si el sector, termino con lo que comento aquí abajo, si el sector turístico fuera un país, sería el tercer emisor del planeta tras China y Estados Unidos. Eso al menos es lo que nos dicen los datos.
Bueno, corolario de entrada, algo que todo el mundo de esta sala pues estamos comprometidos, es una obviedad, debemos reducir las emisiones. Todos los sectores estamos implicados de la economía en esta transformación. Alguien lo decía antes, es que no tenemos otra salida, creo que era la representante de la subdirección de, perdona, no recuerdo, tu órgano, del ministerio, es muy largo. España, por cierto... Bien, España está en emergencia climática, sí, no es por algo. Muchos otros países, hace 2 años, tanto el Parlamento como el Gobierno declararon a España en emergencia climática. Bueno, dicen, ¿y esto para qué? Hombre, yo creo que para mucho, para recordarnos todos, no solo para decirlo, se supone que para una senda también de impulso, de actuación, de mojarse, pero España está actualmente, tiene declarada la emergencia climática. ¿Cuál es el marco? Alguien lo decía también, este marco enmarañado de disposiciones, porque es una materia compleja, donde se cruzan no solo materias, sino competencias en comunidades autónomas, incluso en algunas entidades locales que hacen también cosas, aunque no las tengan claramente reconocidas, y el Estado. Pues el marco estratégico que el Gobierno de España para la modernización del país y de su economía estableció 3 instrumentos fundamentales, la ley y luego 2 instrumentos de planificación que se me ocurre citar aquí. 3 instrumentos, la Ley de Cambio Climático del año 21, una ley tan necesaria como algo controvertida, determinadas organizaciones dijeron que era poco ambiciosa, que era tímida, que tenía que marcarse objetivos más exigentes. Desde el empresariado turístico se llegó a decir, con algunos matices, lo contrario. Es que nos llega en el peor momento. Es que, ¿cómo pueden sacar ahora una ley de cambio climático? Joder, si ahora bastante hacemos con mantener abiertas, un poco contraponiendo las reales dificultades que estaban terribles por el shock que provocó la pandemia a las empresas, con una especie de decir, sí, pero para otro momento. Ahora no, ahora vamos a hacer otras cosas. Esto no toca ahora. Pero eso lo han dicho relevantes actores del empresariado turístico español, corregidos después, sabiamente. La Ley de Cambio Climático, a la que ECODES, yo tuve ocasión de colaborar también con la organización, hicimos alegaciones al anteproyecto, el turismo no aparecía y no aparece ni una sola vez citado. Es bien cierto que el turismo, como sabéis muy bien, tiene residenciadas sus competencias en las comunidades autónomas, con competencias exclusivas en esta materia, pero eso no quita que ante una cuestión de emergencia climática, de la vulnerabilidad del turismo y de los ecosistemas ante el cambio climático, pues alguna referencia se podía haber dado. No la tiene. Eso no quiere decir que sea una ley mala, es una ley necesaria, es una ley que está absolutamente integrada en el marco comunitario y marca una seguridad, un rumbo y un criterio para que luego las comunidades autónomas establezcan criterios más ambiciosos. No se niega. La ley no dice que las comunidades autónomas no se puedan plantear marcos más ambiciosos. Bueno, por terminar con lo que es un poco algo farragoso, lo entiendo, el PNAC, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, es el instrumento, probablemente lo conozcáis muy bien, 2021-2030, es el instrumento que sí refleja de una manera bastante notable en sus páginas el turismo y el cambio climático. Y da muchas pistas, da mucha filosofía, da muchas ideas, a mi juicio, para que puedan ser observadas, merece la pena. La estrategia a largo plazo del 2050, solo 2 ideas o 2 notas. Primera, ya era hora que se hagan... Alguien dice, ¿pero para qué vamos a planificar a 2050? Tenemos que actuar ya. Por supuesto, es que no es... Por supuesto. Una cosa y otra, claro que nos tenemos, probablemente los escenarios 2050-2030 nos paralizan, nos da la sensación ya llegará, está muy lejos. Nos tenemos que plantear planes y actuar a 1 año, a 4, a 3, a escenarios viables. Es decir, se trata de iniciar, el quien no lo haya iniciado, procesos necesarios y convenientes para organizaciones y empresas. Pero la estrategia a largo plazo de 2050 creo que es de las pocas veces que se actúa con un foco largo absolutamente necesario. Lógicamente también con los niveles que puede tener de...
La ley de cambio climático, antes alguien lo dijo, que tenemos, no sé si fue el presidente del club de la Asociación de Ecoturismo, ¿qué implicaciones tiene para las empresas? Pues desde el punto de vista de obligaciones, todavía ninguna, porque la ley establece que en el plazo de un año, que vence a finales de este mes, o sea, a finales de este año, perdón, se establecería la obligación para determinadas empresas, luego intentaremos dar una pista qué empresas pueden ser esas, de calcular y publicar su huella de carbono y un plan de reducción de emisiones GEI con objetivos a 5 años. Todavía, como digo, salvo que alguien en la sala me diga que estoy equivocado, que ya está publicado este Real Decreto de Desarrollo, creo que no, entonces tenemos que acudir. Presumiblemente no va a afectar a las empresas mayoritarias de los que estáis aquí, que sois pymes, que no tenéis un volumen de negocio pues, como para que pueda ser exigible. Y cuando digo esto es porque los pioneros de las leyes autonómicas de cambio climático, que son Andalucía, que es Islas Baleares, se me olvida una, Navarra, que acaba de... se me olvida una. Pero bueno, en fin, bien, vamos a quedarnos en Baleares. Hay dos comunidades que sé que están en trámite. El País Vasco está con el anteproyecto y la Comunidad Valenciana ya tiene en las Cortes Valencianas un proyecto de ley a debate, ¿no? Sé que Galicia también lo ha anunciado, desconozco el estado de su trámite actual. Pues la ley de Baleares, que es del 19, establece una comisión interdepartamental de cambio climático donde el turismo está, junto con otras 8 o 9, digamos, departamentos del gobierno. Se establece criterios para el turismo. Por ejemplo, que en la promoción los criterios también, la promoción no es ajena, como no es ajena nada, ni el producto, ni la comercialización, ni la comunicación. Aquí estamos hablando de un abordaje integral de verdad. No vale, pues hacemos esto, que esto parece ser que es lo que nos piden, y bueno, quiero decir que se trata de una transformación mental y de trabajo y de estar viendo la adaptación, la mitigación y en su caso la compensación como parte de nuestra agenda diaria, no para agobiar a la gente, no mañana usted haga los deberes. Pero no es esto un jueguecillo, bueno, un trámite y habrá subvenciones o quién te ayuda. Claro que hay que resolver muchas cuestiones y habrá que hablar de financiación, pero se trata de criterios de sostenibilidad en la promoción, de evaluación de riesgos para el sector, sensibilización, que es a lo que me estoy refiriendo, información al personal interno, a la organización, prepararle. Las grandes cadenas hoteleras españolas, que son los que más están acelerando, en parte porque están obligados en algunas legislaciones, como en Baleares, y ahora os lo digo por qué, y porque luego tienen otra capacidad y otra visión y otras fuerzas, pues todos tienen ya su departamento de sostenibilidad, el departamento tal, los jefes operativos de economía circular, el observatorio de cambio climático, es decir, y están hablando con las cadenas de suministro, es decir, están llevando al conjunto de la organización cómo podemos mejorar, no qué haremos en el año 2050, no, cómo empezamos cada año a hacer una mejora con las ventajas que va a tener y, por supuesto, también con el esfuerzo y la imaginación que hay que ponerle, porque esto no está escrito en un libro, hay mucha ayuda, hay referencias útiles, pero esto nadie te lo va diciendo cada día, sino que cada empresa, en primera persona, tiene que coger las riendas y tirar para adelante. Entonces, la huella de carbono, perdón, las empresas obligadas en Baleares, que esto es un decreto, como veis, todo muy reciente, diciembre del 21, la comunidad pionera. Pues dice, ¿a quién obliga a hacer un cálculo de huella? ¿A qué empresas? Y a registrarla. Pues a las empresas de más de 50 trabajadores que trabajen, que tengan su centro o centros de trabajo en el ámbito de la comunidad autónoma, y a empresas de un volumen de negocio anual de más de 10 millones de euros. Evidentemente se está dirigiendo a empresas grandes. Por tanto, es de prever que el Real Decreto que desarrolle el estado de cambio climático al que me he referido antes no tenga, digamos, una incidencia sobre la inmensa mayoría del ecosistema empresarial español del turismo, que son las pymes. Que no se tengan obligaciones no quiere decir que esté prohibido actuar, obviamente. Los efectos los conocéis muy bien, voy a pasar muy rápido. Me gustaría que, no sé si alguien, es que no he tomado nota, pero bueno, por favor, los organizadores ya me levantarán. Amanda, sácame la tarjeta amarilla.
Recursos turísticos, naturales y culturales, por supuesto, los arenales costeros, la nieve, las infraestructuras turísticas, los paseos marítimos, la oferta, la demanda, la oferta, por ejemplo, en ciudades, no es vuestro caso mayoritario, por supuesto, estáis en otros marcos, ¿no? Pero en las ciudades, con calores asfixiantes, los cambios son evidentes, no tienes que ser tener una gran visión prospectiva, sino que es una evidencia. Probablemente vuelvan después, en otras épocas, pero también existe en la demanda de otros países lejanos, más lejanos, donde evidentemente el cambio a climas más benignos, a utilizar más las playas, a estar en los parques, reduce el deseo de ir al buen clima, que por ejemplo es uno de los factores por los que atrae España tradicionalmente, ¿no? La franja costera, el litoral y las zonas de montaña son las más vulnerables. Cuando hablábamos, se puede crecer y se puede... Aquí hay un debate que evidentemente no os asustéis que no voy a entrar en él, solamente esta transparencia sobre es posible crecer y descarbonizar, como antes me refería, ¿no? Yo no tengo claves para nada o para casi nada, tengo más bien muchísimas dudas de casi todo, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Pero no entraré a reproducir, porque sería no un congreso, hacen falta 3 congresos, y por cierto es un tema muy interesante, pues bueno, quien plantea el decrecimiento, que no son 3 locos que van por ahí por la vida, unos fanáticos de la ecología. Hay autores reconocidísimos, economistas reputados, Tim Jackson en Inglaterra, una persona de lucidez que ha escrito obras brillantísimas de economía, que está hablando de decrecimiento. Si seguimos creciendo será imposible acabar con esta emergencia, ¿no? Yo lo que tengo aquí es simplemente, aunque se verá un poco mal, es una gráfica que desmiente los hechos, digamos, la historia reciente desmiente que el crecimiento necesariamente conlleve emisiones más altas en los países. De hecho, en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, en fin, Alemania, he dicho, 6, 7, 8 países entre el año 90 y el 2019, salvo creo que alguna excepción, la línea roja, lo que pasa es que es el crecimiento, la línea azul o verde, no sé cómo la ven ustedes, son las emisiones, prácticamente han estado por debajo, ¿no? Es cierto que el PIB, y yo también me lo he planteado más de una vez, está cuestionado, pero está cuestionado pues, de aquella manera, pues en las publicaciones científicas, en alguna conferencia de alguien que lo suelta, pero en general el PIB está cuestionado de una manera, digamos, superficial, ¿no? Como un indicador económico por su relación con la crisis climática. Es decir, pero oiga, es que el bienestar no es exclusivamente crecer 2 o crecer 3 o 1,5, el bienestar es condiciones, etcétera. Bueno, condiciones ambientales, sociales, que reflejan mejor la realidad que un cálculo, que probablemente un indicador que está pensado para otros momentos y para otra sociedad, probablemente no. Yo creo, y con esto concluyo esta parte, que el crecimiento y el bienestar de la población se puede lograr con reducción de emisiones, con mayor eficiencia energética y descarbonización del mix, y que este camino lo tenemos que llevar, ¿no? Es decir, que políticas de reducir impactos materiales y a la vez políticas del bien común, es decir, pues eso, de bienestar para el conjunto de la población, no pueden ser, como ha demostrado hasta ahora la estadística, debieran de ser posibles y tendríamos que trabajar por ello. Olaf Scholz incide mucho más. Dijo algo que a mí me llamó la atención, es Alemania. Bien, no estamos hablando... Dice que para garantizar los empleos del futuro hay que primero remediar o poner remedio a la crisis climática. La protección del clima es una política industrial, es una política para crear empleo. No es para hacer porque nos obligan las Naciones Unidas o no sé qué organismo, ¿no? Por tanto, aquí se lo dejo simplemente como reflexiones. Voy a ir terminando. ¿Por qué descarbonizar? Yo creo que no hay que decir mucho más. Se ha comentado ya que la ciencia lo ha dicho. Porque hay un compromiso mundial del turismo y dicen, bueno, ¿y a mí qué me importa? Si el turismo puede decir lo que quiera, eso no es obligatorio, eso es una convención, es una recomendación de tantas que se hacen en tantas declaraciones, ¿no?
Es un beneficio para las empresas, y cuando digo que es un beneficio para las empresas, estratégico, reputacional, humano también, hay que decirlo, no solo porque es que gana más dinero. Usted, en el ITH empresarial decían, es que posicionamos mejor a las empresas y son más rentables. Ciertamente, y hay que defenderlo, lo dicen las empresas, no lo digo yo. Y para ahorrar costes, el coste de la inacción, de no hacer nada, muchas veces, y además está cuantificado, el coste, si no hacemos nada, va a ser brutalmente superior a actuar poco a poco y empezando un camino que no tiene fin, porque tenemos un reto enorme, ¿no? Por cierto, y hablando de ejemplos, dice, ¿y por qué? ¿Por qué hay que descarbonizar? Pues miren, les voy a poner solo un ejemplo. Hablando con un colega mío, Pablo de Codes, que también es donostiarra como yo, me dice, Javier, estuve en Palma esta semana, porque hablé con él la pasada semana. Dice, ¿sabes qué me comentaron? Estuvimos con un restaurador muy importante en plena temporada alta, pues sería agosto, julio. Tuvo que cerrar su restaurante y dejó de dar comidas. Las cocinas estaban a 52 grados, la sala no, la sala estaba refrigerada o estaba climatizada y era imposible bajar ni un grado y no pudieron seguir, cerraron. Entonces, ¿por qué hay que actuar? Para que no cierre en temporada de verano el restaurante que tiene garantizado el lleno. Y porque esos trabajadores van a irse a lo mejor o van a tener dificultades o esa empresa va a tener menos beneficios. Pongo un ejemplo, ya, bueno, oiga, pone un ejemplo, pero seguro que no. Y cada vez, desgraciadamente, vamos a ver más. Pero eso tiene solución. Eso, o por lo menos, se puede mitigar, ¿no? Y se puede... la declaración de Glasgow, cualquiera puede pedir... es una declaración, por resumirlo, aunque ustedes lo saben muy bien, o vosotros. La declaración de Glasgow se hace en la COP el año pasado, en noviembre, y la OMT, pues unos pocos gobiernos, empresas punteras, otras entidades, firman un compromiso de que hay que reducir las emisiones para el 2030 al 50% y se comprometen a hacer en 12 meses desde que firman, o sea, no solo, sí, yo firmo, no, usted firma y en 12 meses trae aquí un plan y nos presenta un plan de reducción con objetivos a medio y a largo. Me parece una excelente noticia. El turismo se visibiliza a nivel mundial y en las cumbres, y en la cumbre del clima como un actor que se compromete, porque le va en ello su futuro y su presente, se compromete a hacer un plan, a actuar. No porque lo diga la ley de Baleares o la ley del cambio climático español, porque entienden que es lo que deben de hacer por las razones que ya he apuntado, no me repetiré. Bueno, ahora vienen las dudas y yo lo he expresado en un artículo hace 8 meses o 7 en ECODES que escribí sobre esta cuestión. Bueno, vamos a ver el compromiso, la ejecución, la verificación, quién verifica los cumplimientos, qué organismo está, eso está mucho más borroso y eso es fundamental. Si no evalúas, tú puedes decir que vas a todo. En el turismo hemos oído todos desde el primer día, nosotros queremos un destino sostenible, pues, ¿quién va a decir que no? Y el nuestro es excelente, solo faltaba. No, el nuestro inteligente, pues también, usted lo que quiera, sí, es que no pasa nada, es que estoy, por favor, con todo el respeto a todo el mundo, pero, hombre, es decir, ¿usted qué lleva detrás? ¿Qué presupuesto? ¿Qué plan? ¿Quién se lo evalúa? Ojo, entonces luego sí que podrá decir, usted se podrá poner todas las medallas, pero es verdad que sale gratis, nadie lo verifica y queda muy bien, ¿no? Y esto lo hemos visto siempre. Por cierto, hay otro de los objetivos que siempre están tradicionalmente asociados al turismo, es un turismo de calidad. Otra palabra, ¿no? Es decir, no, nosotros tenemos calidad. La calidad ya se predicaba en las leyes del desarrollismo con Franco, era el objetivo de la política turística. O sea, hace 70 años el turismo de España quería ser un turismo de calidad. Es que, quiero decir que, en fin, que parece que el tiempo... El proceso al final es objetivos, lo que digo, camino, objetivos, diagnóstico, medir, reducir, compensar. Luego daremos un par de ejemplos o 3 y terminaré con unas notas sobre los destinos que sé que también me han dicho que están aquí representados, ¿no? Es verdad que tenemos todos, en primera persona hablo,
una ausencia de un conocimiento suficiente sobre los retos que tenemos, la vinculación con el cambio climático. Tenemos noticias, nos dicen, vemos, observamos, pero no hay suficiente información. El marco normativo, qué herramientas, cómo lo calculo, pero quién lo hace y por qué. Es normal, estamos en procesos en fase inicial. Ya digo que las grandes empresas, que eso es una palanca tractora del cambio, o sea que es muy importante que las empresas grandes empiecen a actuar, van a marcar el camino también para que otras pequeñas puedan seguir su ejemplo. Y herramientas existen, y si no existen vendrán cantidad de consultores con un maletín. Mire, aquí tenemos una herramienta muy buena. Primero usted marque una política, márquese unos objetivos, aunque sean sencillos, aunque no sean de descarbonización, que sea un plan de mejora de las condiciones climáticas, ¿no?, de lo que usted puede hacer. Y siga en esa línea. Es decir, que tampoco hay que, digamos... Por cierto, y eso lo saben ustedes también, todos los que quieran tener un poco más información, si no la tienen ya, que a lo mejor sí que ya la tienen, hay una guía para un cálculo de la huella de carbono y elaboración de planes de mejora de una organización. En una página hay un informe en el Ministerio de Transición Ecológica. Voy terminando con algún ejemplo. ECODES tiene, bueno, aquí no vendemos a vender las herramientas ni los cachivaches que hace cada organización, pero lo tengo que decir orgullosamente porque ECODES lleva mucho tiempo trabajando por el clima en España, ¿no? Hostelería por el clima, que por cierto me dijeron los organizadores que va a venir a presentarlo uno de nuestros partners, que es Coca-Cola, en una de las sesiones. Pues lo dirá con mucho mayor detalle que yo, pero yo lo tenía aquí ya en la presentación. Es una alianza y una plataforma con establecimientos comprometidos pues, con la sociedad y con estas cuestiones. Pero está dedicado, su objetivo, digamos, su ámbito de aplicación son los bares, las cafeterías y los restaurantes. Por eso está colaborando Hostelería de España. Y esto, básicamente, dicho en 2 minutos, hay 6 áreas de impacto, que es con carácter voluntario, obviamente. Las asociaciones de hostelería impulsan, colaboran con ECODES y con Coca-Cola en implementar y en verificar esto. Se hace muy fácil, es un autodiagnóstico, hay 50 y tantos ítems, hay una calificación global al final, nadie es malo, bueno, notable y excelente su situación. No es un plan de descarbonización, es un plan de mejora de la acción climática de las empresas, pero son pasos importantes. Miren, les pedí a mis colegas que me dieran, en las Mariñas Coruñesas hay 23 establecimientos adheridos a Hostelería por el Clima. Y, bueno, pueden parecer pequeñas cosas, a mí me parecen grandes porque están haciendo cosas ya, y están visibilizando y están siendo reconocidos. Están reduciendo agua, pues bueno, con cifras altísimas, el 87% reducción del caudal en todos sus grifos, mantenimiento regular que evita goteo, en fin, no les leeré lo que probablemente tengan ya luego en la presentación ustedes. Desechan electrodomésticos en el punto limpio, depositan envases en los contenedores, dirán, bueno, pero es ahí. Cuentan con bombillas LED, o sea, en temas de energía están haciendo cosas, mantenimiento de la calefacción entre 19 y 21 en invierno, se evita el desperdicio de alimentos, el 91 trabaja con proveedores de producto ecológico, el 96 trabaja con productores locales. Bueno, esto aquí, no en Escocia, no, aquí, en las Mariñas Coruñesas. Pues bienvenidas y felicitación a estas empresas pequeñas, concienciadas, que de una manera sencilla, porque se puede hacer bien entrando en la web de Hostelería por el Clima o a través de las asociaciones provinciales, pues viene un agente, viene una persona de ECODES con una app que se lo hace a cada empresa y al final pues hay un plan, digamos, personalizado de mejora. Bueno, esta es una iniciativa, hay muchas otras. Empresas por el Clima, si ustedes entran en la página empresasporelclima.es, que también ECODES está muy implicado en este proyecto, herramientas útiles y prácticas para que cualquier organización pueda reforzar su compromiso y ambición climática, apoyándoles a que desarrollen su propio plan, aquí sí, de descarbonización y su cálculo de huella de carbono. Los alcances 1, 2 y el 3 también. Acceso libre y gratuito. Es decir, bueno, hay aquí una herramienta, utilícenla, no sé si son 305 minutos.
Pues voy rápido. Gracias. ECODES también tiene otra iniciativa, por último, Cero CO2. Esta ya no es de acceso libre y gratuita, pero es para ya consultorías más específicas, más amplias, determinadas empresas, proyectos grandes, donde, pues, de una manera más profesional o más especializada. Destinos, voy terminando ya, creo que me quedan 3 o 4 transparencias, Amanda. Aquí estáis gestores de destinos que sabéis muchísimo y que uno tiene un poco de pudor en decirles recomendaciones. No lo hago, me las hago para mí mismo, ¿no? Yo en su día también tuve el honor de gestionar destinos, ¿no? El reto. ¿Por qué no nos planteamos retos altos, elevados, realistas, factibles, ambiciosos? Pero no, queremos ser inteligentes, que sí, que está muy bien, está estupendo. ¿Por qué, si decimos que es el gran reto también del turismo, por qué no nos comprometemos a construir sistemas bajos en carbono, prósperos, no reduciendo la economía, pues tendremos que empobrecernos mañana? O sea, sin esas epopeyas, que creo que es uno de los grandes errores de los mensajes que se hacen desde un ecologismo tan en fin, pues admirable por su capacidad, pero creo que no se acierta con los mensajes para enganchar a la mayoría. Este es un proyecto de toda la población, no de unos pocos ilustrados, es de la mayoría. Entonces, ¿por qué no oír a los gestores de los destinos? Estamos comprometidos para construir sistemas bajos en carbono, dicho de esta manera o de la que ustedes quieran, ¿eh? Yo digo de esta manera. Prósperos, aquí queremos prosperidad, no queremos pobreza. Y que tengan valor, valor social, valor público, valor. El valor de los destinos es lo que nos da. Proteger, alguien lo dijo, cuidar, proteger, fomentar esas infraestructuras. Adaptar al cambio climático los planes, los programas, las estrategias, los productos, todo. Pero oiga, pero poco a poco, cada uno marcará su ritmo, cada uno sabrá la financiación, los medios, las fuerzas, las ganas. En todos los procesos de la empresa tenemos que tener este norte, es lo que toca, es lo que nos toca, social y personalmente. Y organización, nuevas estructuras, los hoteles están montando, si queremos reducir, si queremos hablar con los empleados, que no pongan la luz aquí, que reduzcan allí, que en los destinos donde tienen los hoteles hablen con los proveedores aquí. Nosotros en los destinos tendremos que tener, aunque sea una persona en aquellos donde se pueda, dedicados a esto, dedicados a trabajar específicamente en el problema que nos acucia. Entonces, acompañar los destinos a los agentes a implementar estos objetivos, por supuesto, tienen que dar apoyo continuo, ¿no? Con herramientas, con información. Lo he dicho, actuaciones integrales a la investigación, a los datos. Cuando veamos investigar, cuando hagamos investigación, es que ha subido el Reino Unido el 10%, ha bajado Francia, ha subido un poco Suecia. Eso le importa a la gente. A nosotros, pues sí, a los gestores. Yo he estado gestionando destinos y no digo que es una tarea absurda, pero ¿por qué no empezamos a saber también a discriminar en la promoción estos aspectos? Bueno, pero estamos haciendo esfuerzos para que vengan, yo qué sé, los de Australia. Bueno, hágalos, pero no lo sé. ¿O quiénes son los clientes que son más respetuosos, los que de verdad se comprometen con este destino? Yo me acuerdo que siempre me decían cuando llegué al turismo, no queremos mochileros, ¿eh? Todos dicen, no queremos mochileros, como esos, aquí solo el que gaste, aquí el que gasta y los demás fuera. Bueno, parece ser que la vida enseguida, y aunque sean varios años, demuestran que el mochilero, que no son todos del mismo nivel económico, más respetuosos, llegan a los sitios donde no llegan otros, repiten, informan, en las redes son activos. Ojo con esas figuras tan caducas ya de... Es que anteayer en Ayamonte, yo estoy ahora en Ayamonte, aunque vivo en el País Vasco más, me dice una señora que entré a comprar algo, ¿de dónde es usted? ¿Del País Vasco? Digo, sí. Dice, qué suerte, es que ustedes son unos clientes muy selectos, gastan mucho. Gastan mucho. Pero no, cuidan mucho, ¿no? Cuidan mucho, ustedes cuidan nuestro destino. Y cuando hablo de cuidado, termino con esto. Con esto, por ejemplo, no termino, es la penúltima, de verdad, Amanda, es la penúltima. Este es mi nieto mayor, se llama Asier. Estamos en unas marismas en el pueblo y se nos ocurrió, como su abuelo, Aitona
pues habla del cambio climático, pero hace poco pues dije, oye, Asier, hoy tenemos que ir a quitar plástico de la marisma. Y el tío vino encantado, cogimos 3 bolsas, llenamos las 3 bolsas, podíamos haber llenado 17, ¿no? Pero el tema no es deciros que esto, qué bien, jo, esta persona, cómo, qué concienciada está. No, es las reacciones que vimos en la marisma y después a nivel institucional. En la marisma nos paraban los pocos que iban en bici o andando y uno nos aplaudía, otros, ¿de dónde sois? Pues, ¿y cómo estáis vosotros? O sea, es decir, ¿cómo un turista, entre comillas, ¿no? Está aquí haciendo esto, pero la gente absolutamente nos quedábamos como diciendo, jo, que nos íbamos hinchaditos. Asier y yo íbamos a casa como diciendo, parecemos héroes, ¿no? Vamos a ver, remitimos esto a la alcaldía, pero no para simplemente para decir que los turistas también, como alguna vía, un ejemplo de que los turistas se implican de verdad junto. No hemos recibido respuesta, simplemente. Vivir dentro de nuestras posibilidades, eso decir, cambie su vida, por favor, ya no vuele, no vaya a ningún lado, no. Cuidado con la carne, cuidado. A lo mejor hemos abusado de unos mensajes muy prohibicionistas. No es que esto es libertad total, usted haga lo que quiera, pero tenemos que ir con mensajes mucho más de enganchar a la mayoría, que yo creo que la mayoría está ahí. Es cierto que cuando se hacen encuestas, todos dicen que están a favor de todo. Otra cosa es en las decisiones finales, en la coherencia entre lo que dicen en las encuestas y en la práctica, ¿no? O sea, aquí lo digo, una revolución difícil, imprescindible, que no implica renunciar al bienestar personal ni a la buena vida, entendida buena vida, cada uno la debe de entender, ¿no? Vivir dentro de nuestras posibilidades sociales, económicas, ambientales también. Esta es la última ya. Al final, bueno, son probablemente cuestiones muy genéricas que en fin, uno cuando tiene que escribir, pues está más o menos acertado, probablemente menos. Resignificar el turismo sostenible, establecer límites al crecimiento. Hay proyectos que hay que decir no, pero esto va a traer mucho empleo y tal, esto va a tener. No, hay que aprender a decir no. Diseñar con mayor profundidad social y ambiental las políticas turísticas, más carga ambiental en las políticas turísticas, no como un ecosistema al margen, sí, con unas menciones en el apartado A, en el título tercero, que impregne todos los documentos de la estrategia turística. ¿Qué voy a decir ante una reserva de la biosfera que trabaja tan bien y con tantos actores? Concertación, juntarse. La mejor tecnología para avanzar juntos es una mesa con unas sillas. Esa es la mejor tecnología que hay. Y muchas ganas de llegar a acuerdos. Y generar conocimiento sobre los impactos del cambio climático. Ahora en la universidad, en la UOC, hay un grupo que ha organizado un grupo de cambio climático, o sea, no sé cómo se llama, perdonad, pero lo podéis encontrar, de la UOC, que están creando información y conocimiento para informar como una herramienta a los destinos sobre implicaciones de su clima para el turismo. Y cada vez más vamos a ver estas cuestiones, ¿no? La gestión estratégica de visitantes para impulsar, yo creo que con el presidente y con todas las autoridades está bien claro que cuando hablen a quienes vienen de fuera lo tienen claro y la sensibilización y el uso y el cuidado del destino va a quedar más que garantizada, ¿no? Y lo último es de la cultura de la preocupación que decía en las encuestas, que es que todo el mundo leemos en las revistas turísticas. No, el 80% está muy preocupado de los españoles por el cambio climático. Sí, estamos todos. ¿Quién va a decir que no? Bueno, sí, hay negacionistas, ¿no? Pero eso es para otro congreso. El tema de los negacionistas ya. De la cultura de la preocupación a la cultura de la evolución. No de mañana, evolucionar, reaccionar. Abrirse a nuevos caminos y a resultados inciertos, sin duda. Los caminos no están trillados y los conocemos. Los vais a escribir vosotros y entre todos. Gracias. Sí, hola, buenos días. Gracias por la ponencia. Aquí detrás hay el río Mandeo, que sin ese río el paso de Mariñán no tuviera esa presencia, esa cultura, esa historia.
está estrechamente ligado con el río. Se puede subir a Betanzos, pero también se une con el Atlántico para salir y ya dar la vuelta al mundo, desde aquí el Pazo. Se navega en ese río, siempre se ha navegado desde hace ya siglos y siglos. Unos 1000 barcos en la zona, uno eléctrico. Solo voy a dar un dato, porque podemos hablar de las barreras, dificultades. Se sigue incentivando la compra de la gasolina, del combustible, para el 99% de los barcos, y los eléctricos no, cuando son de emisiones cero, hacia, efectivamente, pues una descarbonización bastante evidente. Es que lo has dicho tú, yo no sé si tengo mucho más que decir. Sí, es una paradoja, ¿no? De todas formas, esto pasa como con... No lo sé, no conozco el caso, pero me interesaré por la información útil que me das, ¿no? No lo conocía. Esto pasa un poco... Me viene a la mente como con la aviación, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos parar de alguna manera o minimizar o reducir la situación en el turismo, pero a nivel mundial también, de las emisiones de los aviones, ¿no? En ese sentido, de que a lo mejor lo que tenemos que hacer en un primer momento es evitar que se siga deteriorando, evitar. O sea, no digo hacer planes, no, evitar. Y en aviación serían muchas cosas, pero la reducción de la demanda en el caso de la aviación, y luego termino con tu referencia, en el caso de la aviación, la reducción de la demanda no va a ser suficiente, aunque haya reducción de la demanda, si no hay tecnologías que avancen a un paso incluso superior para evitar lo que es pues unas previsiones francamente pues muy oscuras. Desconozco esto. Ayer hablaba con el taxista. Tuve que coger un taxi, lo siento, soy incoherente también, pero hay que fomentar la economía local. Vine de Santiago ayer y me decía el taxista lo mismo. Él quiere tener un coche eléctrico, pero la tecnología que tiene le impide hacer, por ejemplo, desplazamientos a Oporto y volver, y le ha pasado quedarse colgado alguna vez. Luego no hay electrolineras suficientes. Él me relataba también, entre los deseos, creo que tenemos que crecer en el impulso de querer cambiar y de que también haya una adaptación de medios y de tecnologías que haga que sea viable, porque si no es viable, probablemente estemos con esta ansiedad permanente. Perdona, no puedo decirte mucho más. Hola, buenos días. Muy rapidito. Nosotros somos una empresa recién llegada al mundo del turismo. Nos dedicamos a gestionar sobre todo voluntariados. Y es lo que decía usted sobre su nieto, hijo, Asier. Hijo, no, nieto. Nieto. Vale. Sí, y vemos la vinculación que se crea con el turista. Vemos una opción de vinculación con el turista y el mochilero, que va a volver. Pero mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va porque una vez estábamos en un curso con agencias y con gente del mundo del turismo y estábamos viendo entrar en Coruña transatlánticos. Y surgió la pregunta, la dicotomía. Yo les decía, claro, lo ideal sería que viniera un barco de estos veleros impresionantes con 4 ricos y claro, mis compañeros que trabajaban en agencias de viaje decían, sí, pero eso es injusto. ¿Por qué yo no puedo ir a hacer un viaje en crucero, que contamina un montón? ¿Por qué no puedo...? La misma dicotomía que pasa con el cambio climático. ¿Por qué los países pobres no pueden ahora emitir cuando los que crearon el problema fueron los ricos? O sea, ¿qué escogemos? ¿Número de visitante? Ahí está el... ¿Por dónde tiramos? Por el principio, siempre. Empezamos por... Claro, no sé si lo sabes, pero seguro que sí. Ya que te refieres a Venecia, en Venecia se han prohibido ya que entren en la laguna los grandes... Es que era escandaloso, era un escándalo. Lo que pasa es que Venecia estaba ya herido de muerte hace muchos años, absolutamente herido de muerte. O sea que... Quiero decir que la ocupación de todo el territorio, las avalanchas, lo que es el sobreturismo estaba invadiendo, pero luego estaba también eso, ¿no? La polución brutal de estos... Bueno, también he leído dentro de cuando os he hablado de los hoteles que tienen ya departamentos de sostenibilidad de cambio climático, la compañía, una de las grandes cruceristas, no sé si es Carnival, no recuerdo, lo he leído hace bien poco, ha creado ya su departamento de descarbonización. Entonces, no sé si es puro lavado verde o realmente soplan mejores vientos, pero
Pero sí, este es el debate. Yo creo, es que no quiero abusar de lo que ha dicho, pero este es el debate que tenemos en estos momentos. No solo puedo decirte que sí, que entiendo tu preocupación pero no te puedo responder o me podría enrollar, y ya me enrollo mucho.